Eh, en realidad no es una decisión que toma la persona. Eh, Cuando una persona tiene una conducta suicida, es porque se produjo un quiebre en su estructura mental, y es una conducta totalmente irracional. Por lo tanto, no podemos hablar de que esté tomando una decisión. Las causas, los factores que pueden llevar a tener una conducta suicida son muchísimos. Pueden ser factores sociales, familiares, personales, de pareja. Decimos que se produce un quiebre en la estructura mental porque lo que sucede es que la persona deja de tener pensamientos que le permitan discernir. A mí me sucede muchas veces en la práctica que cuando llegan familiares de una persona que ha cometido suicidio, la pregunta es cómo no pensó en mí, cómo no pensó en sus hijos, cómo no pensó en él, y la respuesta es siempre la misma: no pensó, no pensó en nadie, ni siquiera en él. No es que hay una evaluación de la situación y que se cree que la solución es la muerte. Es muy difícil de imaginar porque como personas racionales uno intenta ponerse en el lugar del otro, y entonces buscar las causas racionales que el otro tendría, pero no podemos ponernos en ese lugar del otro porque es un lugar en el que no estamos, un lugar totalmente irracional en el que, vuelvo a reiterar, se instala una patología en la que hay un quiebre de la estructura mental de base. Uno tiende a asociar de que el suicidio lo hacen las personas que están depresivas y que generalmente tiene que ver con tristeza o con angustia, y no siempre es así. Yo creo que lo que se intenta trabajar con la familia es siempre de alguna manera la culpa, porque aunque uno racionalmente piense que, bueno, que no hay culpables y que en estas cosas nadie hace las cosas mal a propósito, pero eh, uno siente que algo podría haber hecho, que si me hubiera dado cuenta, que si lo hubiera visto, que si hubiera estado. Entonces lo que se intenta trabajar siempre es esto de la culpa, precisamente porque estamos muy limitados con respecto a esta patología, y porque es muy poco lo que podemos hacer, es que no hay culpables. Se habla de un efecto hasta contagio a veces cuando se dan más de un caso de suicidio. ¿Esto es así? ¿Existe esto, Mirta? Mira, hay diferentes clases de suicidios. Eh, Está, por ejemplo, te digo los más comunes: el suicidio altruista, que es la persona que, por ejemplo, cree que toda su familia va a sufrir por determinada situación, entonces mata a toda la familia y después se suicida él. Está el suicidio sistémico, que es la persona que hace el suicidio dirigido hacia otras personas, y entonces deja cartas, avisa, manda mensajes y dice que se mató por otro. En estos casos que planteas vos, como el que sucedió en la localidad de San Jorge, que son suicidios, nosotros llamamos en nuestro lenguaje suicidios histéricos, que tiene que ver con lo que se denomina una identificación al rasgo, es decir, personas que pertenecen a una misma comunidad y que tienen un montón de cosas que comparten y que los identifican, como por ejemplo tener más o menos el mismo rango de edad, asistir a los mismos lugares, tener los mismos intereses. eh, Hace que yo me sienta identificada con esa otra persona porque comparte y es parecida a mí en un montón de cosas, y por lo tanto cuando esa persona tiene un síntoma, actúo de manera refleja adquiriendo el mismo síntoma que la otra persona. Así como soy igual en tantas otras cosas, me siento identificada porque somos iguales en un montón de cosas, entonces también me identifico con el síntoma. Esto sucede generalmente en los adolescentes, en los grupos entre los 15 y los 30 años. Eh, 30 años hoy son los adolescentes tardíos. De tu opinión, ¿de qué forma puede actuar la comunidad ante esta situación? Mira, como yo te dije antes que hay factores sociales que influyen a veces en las ideaciones suicidas,
Lo que se puede hacer es tratar de trabajar desde las instituciones, los clubes, las escuelas, los lugares a donde los adolescentes asisten, tratar de trabajar para fortalecer los vínculos y que haya vínculos más sanos, para de alguna manera darles contención. Pero a ver, esto es difícil porque en nuestra sociedad actual, donde los vínculos están tan deteriorados y hay tantos disvalores en juego, pensar que simplemente con hacer un esfuerzo, con reunirnos de vez en cuando, vamos a lograr cambiar la calidad de vínculos, la verdad que ojalá fuera posible, pero yo creo que no, que en estos casos, cuando ya está instalado el síntoma, digamos, lo que se pretende hacer ahora es prevención que se tendría que haber hecho en otros momentos. Igual sí creo que se puede hacer mucho, no tanto desde lo social, sino desde lo familiar. Porque lo principal que falla en una persona que tiene tendencias suicidas son sus mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa que tienen que ver con la autoestima, que tienen que ver con la tolerancia a la frustración, por ejemplo, con la manera de enfrentar los miedos, en definitiva con una actitud hacia la vida, se forman en el núcleo familiar. Se forman en los primeros años de vida, se forman a partir de el ejemplo, no de sermones que reciban, sino del ejemplo de lo que yo vivencio adentro de una familia, con los lazos más cercanos. En definitiva, todo lo que una persona necesita para ser feliz, que es tener buenos vínculos, que es tener amor propio, que es tener mecanismos de defensa sanos, es lo mismo que necesitan para no suicidarse.